457. El himno 457. Dice el coro de aquel himno: ahora soy de Cristo, mío también es Él. Puedo gozar de su amistad por la eternidad. El himno 457. Cristo tan solo pudo amarme, nada podrá de Él separarme, pues con su sangre me redimió. Ahora soy de Él, ahora soy de Cristo, mío también es Él. Puedo gozar de su amistad por la eternidad. Antes vivía en el pecado, mi corazón de Dios alejado, mas mi vergüenza Él me quitó. Ya pertenezco a Él, ahora soy de Cristo, mío también es Él. Puedo gozar de su amistad por la eternidad. Mi ser rebosa de pleno gozo, Dios me liberta, me da reposo, pues con su sangre me redimió. Ahora soy de Él, ahora soy de Cristo, mío también es Él. Puedo gozar de su amistad por la eternidad. Mateo 18, 18, bueno, un poquito antes, el versículo 16 parece, donde dice, bueno, los que se lo saben de memoria no lo busquen, ¿no? Donde dice todo, ¿qué versículo todo por el estado de edad? ¿Versículo 16 o 17? ¿Ah? ¿18? ¿Versículo 18? ¿Cómo es el versículo 18? ¿Todo? Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. ¿Qué más? Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Ya. Quería que examináramos y meditáramos un poquito en este versículo. Muchos lo llaman la gran comisión, lo que Dios le encargó a su discípulo. ¿Ya? Comienza diciendo que, o sea, da a entender que para cumplir esta misión es muy difícil. Entonces él comienza poniendo una base para esta comisión y dice en primer lugar: toda potestad o todo poder, toda potencia me es dada en el cielo y en la tierra. Es como que dice, yo tengo un poder absoluto. Si yo no tuviera tanto poder, el poder absoluto en el cielo, y no tuviera el poder, que el poder del cielo se derrame sobre la tierra,
ni siquiera me molestaría en pedirles esto, porque esto es muy difícil. Por esta razón, porque yo tengo poder, porque esto depende de mí, entonces por eso yo les doy a ustedes una ordenanza. ¿Y cuál es la ordenanza? Bueno, dice: todo potestad me da en el cielo y tierra. Por tanto, por esa razón, no hay otra razón, ya, porque Dios tiene todo el poder, dice: id y hacer discípulos a todas las naciones. Eso es lo que mandó el Señor, hacer discípulos. Le mandó a sus mismos discípulos, le dijo: ustedes vayan y hagan discípulos a todas las naciones, ¿ya? Y lo primero que dice: bautizándolos, o sea, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, la ordenanza que Dios le dio a sus discípulos fue hacer discípulos, valga la redundancia, pero así es. O sea, el discípulo está hecho para ser discípulo. Entonces, y lo que deben hacer ellos es bautizar, o sea, a conseguir, a través del poder que tiene Dios, que las personas se comprometan con Jesucristo, aún en contra de toda la oposición que pueda venir. Hoy día bautizarse no es ningún problema, al menos en esta parte del mundo. En el Oriente sí lo es. En el Oriente hoy en día es casi igual que anteriormente, en principio, que la persona se bautizaba, perdía a veces sus bienes, muchas veces perdía hasta la vida. Y bueno, pero él le dice: no, aquí ustedes van a trabajar con gente identificada. Y la forma que ellos se identifican con Cristo es que se van a bautizar ellos. Entonces ustedes lo van a bautizar a ellos. Entonces les dice: bueno, y enseñándoles. Enseñándoles dice que guarden, o sea, a guardar mandamientos, todas las cosas que yo os he mandado. Todas las cosas que el Señor le mandaba a sus discípulos, ellos tenían que venir y ellos mandarles a ellos que lo hagan. Por eso es que muchas veces cuando estamos predicando el Evangelio y cuando nos hacen una pregunta que para mí es la pregunta fatal, y digo: con esta persona ya no se puede trabajar. Dice: bueno, yo creo en Dios, yo creo en Dios y tengo mi fe, pero ¿es necesario ir a la iglesia y hacer esa cosa? Cuando ya le preguntan a ustedes, unos dicen: oye, no le digas nada para que no se aflija, dile que cree en Cristo. No, hay que decirle: perdóname, pero yo quiero enseñarte mandamientos de Dios que yo estoy cumpliendo para que tú los cumplas, comenzando con bautizarte. Lo que vamos a ver ahora es la segunda parte del mandamiento. La segunda parte del mandamiento dice: enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. El Evangelio tiene un propósito: es enseñar para darle la oportunidad al Espíritu Santo, a Dios, para que lleve a las personas a obedecer los mandamientos. Hoy día vamos a ver, no vamos a quizás ni a empezar el tema, pero siempre me gusta poner buenos temas, porque por último, si no se terminan, ustedes, si se interesan, pueden seguir escarbando en él. Hoy día vamos a ver lo que podríamos llamar la columna vertebral de la enseñanza que el Señor Jesucristo le enseñó a sus discípulos. Y vamos a comenzar con las enseñanzas que el Señor Jesucristo vino durante toda su vida. Él vino, estuvo con los discípulos, hizo muchas cosas, ¿ya? Y después que ya terminó su ministerio, pone el fundamento de los mandamientos, digamos, centrales del Evangelio, los mandamientos que deben ser enseñados, los mandamientos que deben ser meditados, los mandamientos que tienen que ser asimilados por el pueblo de Dios, los mandamientos que deben de ser obedecidos y deben volver a ser nuevamente enseñados a otros. Por eso que el apóstol Pablo le dice a Timoteo: esto enseña a hermanos fieles, para que ellos asimismo puedan enseñar a otros.
para que ellos enseñen a los demás. Ahora ya de 4 generaciones, una iglesia tiene que ver con 4 generaciones de enseñanza. Enseñarle a hombres fieles para que ellos enseñen a otros, para que los otros también enseñen. Entonces, la iglesia es un ministerio, tiene un ministerio de enseñanza, de mandamientos. Así que vamos a comenzar con los mandamientos, digamos, coyunturales, los que el Señor, como dije al principio, la columna vertebral del andamiaje de todo el mandamiento de Dios. Tiene que ver con una pequeña cadenita que hace el Señor. Comienza con uno, que a su vez está relacionado con el otro, y ese está relacionado con el otro, y ese está relacionado con el otro. Y eso podríamos decir hace la base de la mesa de todos los mandamientos de Dios que están puestos sobre la iglesia. Sí, estos mandamientos que vamos a ver son muy importantes y son aquellos que comienzan cuando Jesucristo ya termina su ministerio, cuando ya termina toda su enseñanza. En el capítulo 17 dice: Padre, he acabado la obra que tú me diste que hiciese. ¿Cuál era la obra que el Señor le dio que hiciese? Bueno, una de las obras que le dio es que enseñara la palabra, el Padre que trajera la palabra. Y él iba a pasar ya a la segunda etapa de su ministerio, que era ahora el sacerdocio. Había terminado su enseñanza, dice: he acabado la obra que tú me dijiste que hiciera. Ya la hizo, entregó su palabra a los discípulos. Ahora venía la segunda parte, que él iba a la cruz. Les invito al capítulo 13 de Juan y les pido que tengan mucha atención y me digan cuál es el primer mandamiento del Señor antes de ir a la cruz. Aquí estamos en el aposento alto, van a tomar la cena, van a tomar la Pascua, y entonces el Señor comienza ahí con el primer mandamiento. Yo le voy a pedir al hermano Cristóbal que lo lea bien fuerte para que lo escuchemos todos, y ustedes van a decir cuáles son los 2 primeros mandamientos que el Señor le da a la iglesia a través de los discípulos. Son más, pero que no vamos a alcanzar, quizás podamos mencionar uno más, pero vamos a ver estos 2 mandamientos. Así que vamos al capítulo 13 y vamos a leerlo hasta el versículo 15, y ahí vamos a encontrar 2 mandamientos. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto, y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro, y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo: lo que yo hago tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo: no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió: si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro: Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo: el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio y vosotros limpios estáis, aunque no todos, porque sabía quién le iba a entregar. Por eso dijo: no estáis limpios todos. Así que, después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo: ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies, los unos a los otros.
porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Bien. Vamos a encontrar al menos de aquí a que termine su discurso el Señor, como decir, vamos a ver la columna vertebral de los mandamientos, de lo que Él le enseñó a sus discípulos para que sus discípulos enseñaran además. Así que, ¿cuál es digamos, esto bien solemne? El Señor está a punto de ir a la cruz. Ha terminado prácticamente, o está terminando en estos momentos, su ministerio de enseñanza. ¿Ya? Como dice el versículo primero, dice, antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo que había llegado su hora, y él había llegado la hora para que fuese al Padre, en momentos muy solemnes. En ese mismo momento, y él se para de la cena, se para de ahí, y entonces él comienza a hablarle a los discípulos. Un momento muy solemne, y entonces ahí hay dos mandamientos. ¿Cuál sería el primero? Son mandamientos, piensen, muy importantes. Piensen en el momento que estaba el Señor, estaba a punto de ser entregado. Entonces él deposita a sus discípulos como un tesoro. Dice, mira, que yo le voy a entregar a ustedes este legado, y este legado que yo voy a poner sobre ustedes, quiero que ustedes lo lleven a todo el mundo, a todas las naciones, y este legado precioso que yo les entrego, yo quiero que ustedes lo enseñen a la otra persona, y primero lo guardan ustedes, que las otras personas lo guarden. ¿Cuál sería el primero? Lavaron los pies los unos a los otros. Muy bien. Aquí hay, dice, más yo digo, ¿qué versículo está eso? Versículo 14. Dice, lavaos los pies los unos a los otros. ¿Qué otro versículo más hay? ¿Qué otro punto importante? ¿Qué otro mandamiento hay? Claro, que ellos hicieran eso como él lo hace, y eso es muy importante lo que dice Yerko, porque casi todos estos mandamientos que él está diciendo aquí, dice, como yo, quizás por eso lo dio antes, porque él quiso cumplirlos. Entonces dice, así como yo he lavado los pies a los discípulos, ustedes lo van a hacer igualito. Ustedes van a hacer lo mismo que hice yo. ¿Ya? Entonces, ¿hay otro mandamiento más ahí? Vamos, no podemos. Quise inquietar para que investiguemos. Hay una secuencia del que quiere enseñar. Hay una de las cosas que tiene que hacer, lo vamos a ver acá. ¿Ya? Una de las cosas que tiene que hacer, que enseñarlo tiene que meditarlos. La persona que no lo medita difícilmente lo pondrá por obra. Y si lo hace es porque ve que otros lo hacen. Y lo está haciendo de una forma superficial. Por eso el Salmo 1 dice, bienaventurado el varón que medita en la ley de Jehová de día y de noche. Es una persona que medita. Ustedes aquí vienen a aprender. Y quizás a meditar un poquito, si les toca el tema. Pero yo tengo que internalizarlo. Y tengo que comenzar a pensar en esto. Por eso yo le puse algunos puntos importantes. Le dije, estamos hablando de la columna vertebral de los mandamientos del Señor. Les cité el mismo, que le dijo el mismo Señor Jesucristo, dice, miren, enséñenles todas las cosas que yo les mandé. Y es más, le dice, mire, yo tengo poder para esto, y es más, como esto es tan difícil, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Así que yo no tengo ninguna duda que el Señor está aquí y quiere que nosotros asimilemos estas cosas y que las llevemos a cabo y que podamos así seguir la cadena. La cadena de obediencia se rompe cuando el maestro, o el supuesto maestro, o el cristiano, o el supuesto cristiano, no lo está haciendo. Entonces está diciendo, sin hacer nada, está diciendo, bueno, hay que sacarle hojas a la Biblia. Unas cositas hay que tomarlas, las otras
No. Entonces el Señor, ¿cómo le dijo? Enseñándoles que guarden algunas de estas cosas. No. ¿Cómo dijo él? Todas estas cosas. ¿Ya? Bien. Entonces, ¿cuál sería el primer mandamiento? Bueno, la verdad que aquí no sale directamente, pero sale en los otros 3 evangelios. ¿Ya? Cuando el Señor está sentado a la mesa, leímos que aparece Judas y Judas le iba a entregar. ¿Y qué es lo que hace? ¿Cuál es el primer mandamiento? El primero de todos, ¿cuál es? Cuando está sentado y dice Judas, Laín, ¿qué? ¿Tú? El primero de todos. Por ahí comenzó. Cuando él está sentado a la mesa, dicen los 3 evangelios, como hoy día no es un estudio de la cena, solamente estamos mencionando el mandamiento y veremos algunas cosas importantes de este mandamiento, vamos a señalar su importancia. Y este va encadenado a los otros mandamientos. Normalmente cuando se falla en uno, se falla casi todo, o sea, se va quedando desplazados los otros mandamientos y no se van cumpliendo y van quedando atrás. Entonces, normalmente pasa esto. Así que tenemos este mandamiento y vamos a verlo en primera de está en el Evangelio según San Mateo, la institución de la cena, está en el Evangelio según San Marcos, la institución de la cena, y está en Lucas, la institución de la cena. Y aquí está indirectamente porque él se para de la mesa, ¿ya? Y está sentado a la mesa con sus discípulos, y entonces él lo primero que hace es enseñarles a sus discípulos que guarden la cena del Señor. Comienza por él. Vamos a leerlo en primera de Corintios. Esta es otra porción que encontramos también en el capítulo 11, en el versículo 23. Es un mandamiento que hay que enseñarlo. Siempre hay que enseñarlo. Dice así: porque yo recibí, ¿de quién? Del Señor. Acuérdense que el Señor se lo encargó también a los discípulos, a los 11 que estaban sentados en la mesa, porque Judas salió, no tomó la cena, salió fuera. Y entonces también se lo encarga al apóstol Pablo, dice: yo también recibí del Señor, 23, ¿lo tienen? Ya. Porque yo recibí del Señor. ¿Cuándo? Bueno, lo que también os he enseñado. Ya el apóstol Pablo estaba clarito, ¿ya? Entonces él les enseñó a la iglesia de Corintios y le dijeron: mire, lo primero que el Señor Jesucristo le enseñó a sus discípulos, y como yo no estaba ahí, él mismo me lo dijo a mí, porque a mí no me lo dijo ni Pedro, ni Juan, o sea, ni ninguno otro, sino que Dios mismo me lo reveló, daba la importancia. Y yo se lo enseñé a todos ustedes, que el Señor, la noche que fue entregado, Él nos mandó a nosotros, y después que nos mandó y nosotros lo hicimos, apareció de nuevo y dijo: todas estas cosas que yo le mandé a ustedes, vayan y manténganse, se las enseñó a ellos. ¿Qué fue lo que le enseñó? Bueno, lo que os he enseñado, que el Señor Jesús, cuando la noche que fue entregado, tomó pan y, habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, dice, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. ¿Y qué dice? ¿Qué dice?
hacer esto. ¿Quién lo dice? El hermano que está diciendo, hermano, usted... No, ¿verdad? Hacer esto, dice, todas las veces que lo hiciereis en memoria de mí. Yo le llamo a este primer mandamiento de la serie coyuntural de los mandamientos del Señor. Es como después que él da examen de su vida delante de toda la gente, entonces dice, ahora vamos a comenzar y yo le voy a poner a ustedes las cosas importantes. Y le está diciendo, ¿saben qué? Yo no quiero una iglesia que sea regida por la ley. No haga esto, no haga aquello, no haga aquello. Yo quiero una iglesia que tenga una dulce comunión personal, de amor íntimo conmigo. Como esto es lo mejor para ustedes, como no existe nada mejor que comenzar el primer día de la semana, de cualquier semana, bajo la sombra de la obra más grande y poderosa que yo hice, en comunión íntima conmigo, entonces yo, como sé lo que a ustedes les conviene y lo que es bueno a ustedes, entonces yo les digo que ustedes lo hagan. ¿Qué es lo que yo quiero? Y yo lo llamo por mi cuenta, porque nos dice la Biblia eso, yo lo llamo el mandamiento de amor. Chiquillos, yo quiero estar con ustedes. Ustedes no tienen idea el valor que tienen para mí. Algo idea tendrán, porque ustedes vieron que yo lo dije todo, y mi vida completa no me reservé absolutamente nada, y lo entregué todo para ustedes, mi propia vida, gota a gota. Yo quiero que ustedes, para el bien de ustedes, se recuerden de estas cosas. Él tiene un plan para seguirlo haciendo en el cielo, pero aparentemente ya no vamos a necesitar el mandamiento en el cielo. En el cielo, como vamos a estar claritos en todas las cosas, no vamos a tener la ausencia del pecado, es para primer lugar que vamos a poder hacer para allá. Porque la Biblia dice que cuando él vio en el cielo, dice, vio un cordero como inmolado, de pie en el trono de Dios, y dice que todos decíamos, como decíamos, al cordero que fue inmolado. Sea la gloria, sea la honra, sea el poder, un reconocimiento absoluto del ser que más nos amó y de lo que Él dio por nosotros y del deseo profundo de su alma de no solamente sentarnos en un lugarcito por allá en el cielo, sino que Él dijo, en la casa del Padre muchas moradas hay. Si yo no fuera así, yo se lo hubiera dicho de clarito que ustedes no pueden entrar en el cielo, pero ustedes sí pueden entrar, porque yo lo voy a dar todo por ustedes y voy a vencer a la muerte, y voy a vencer el pecado, y voy a vencer a Satanás, voy a vencer al mundo, y todo lo que se oponga, aún con mi propia vida, lo destruiré. Yo quiero estar con ustedes, y yo quiero que ustedes aprendan de a poquito a amarme, así como yo los amo a ustedes. Yo los amo mucho, y yo los quiero ver, y por eso que fue el primer mandamiento de Dios. Por eso que están en los 4 evangelios, por eso que el apóstol Pablo lo enseñó en todas las iglesias, y aquí le está repitiendo lo que él le había enseñado a ellos, porque ellos lo estaban practicando. La noche que el Señor fue entregado, dice así pues, dice, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis. Yo no tuve el privilegio. ¿Y el cuarto mandamiento? ¿Cuál será? Amaos los unos a los otros. Y el otro es guardar mi mandamiento, permanecer en mí. ¿Se fija que es como una cadena? Una cadena. ¿Ya? Ahora, esta cadena comienza con un pacto de amor. Nosotros estamos muy acostumbrados, Señor, ay, me salvaste, Señor, ya no me voy al infierno, la harán.
No niego que es un gran alivio. Yo, de hecho, yo no me convertí por un amor profundo a Cristo, nada, yo me puse mucho tiempo al Señor. Y cuando el Señor me tocó, seguí también con mi dureza de corazón y todas las cosas, pero poco a poco le va amaneciendo, las tinieblas van pasando, la tiniebla va quedando atrás. Y hay algo que es más importante sobre todas las cosas en nuestra vida, en nuestra relación personal con el amado. Y esa relación personal con el Señor Jesucristo, con el amado, nosotros no decimos como dicen los inconversos, o como aquellos que dicen, uy, yo estoy súper bien en mi casa, solo, no. Yo estoy en el cuerpo de Cristo, y el cuerpo de Cristo, con su cabeza, están en la presencia del Padre, eternamente alabando a Dios y dando gracias. Y esto es la cena del Señor. Aquí en la iglesia de Corintio había un problemita con la cena del Señor. Ustedes se han fijado que las cosas más preciosas de Dios, Satanás las daña. Por ejemplo, un botón, miren, habrá algo más bello, más profundo, más íntimo, más santo que el sexo. Yo difícilmente encuentro que haya una cosa más santa y perfecta que el sexo, la sexualidad dentro del matrimonio. Sin embargo, ¿qué es lo que hace Satanás con el sexo? Que ya ni se puede decir la palabra sexo ya porque mente alcantarillado, dice el otro. Pero es que el mundo, mira cómo estamos, ¿no? Que las situaciones que estamos, la calle, todo el mundo. Bueno, las cosas más preciosas Satanás las pervierte. Y esto lo pervirtió en la iglesia de los Corintios. ¿Qué pasó en la iglesia de los Corintios? Bueno, ellos estaban tomando la cena del Señor indignamente. ¿Ya? Bueno, cada vez que tome la cena del Señor, dice, anunciáis hasta que Él venga. Ahora, ¿qué había sucedido en la iglesia de los Corintios? Bueno, había un problemita, dice... voy a mencionar este problema porque aparentemente este problema no lo tenemos nosotros aquí, pero yo quiero que ustedes entiendan que las cosas más preciosas de Dios, los mandamientos más maravillosos de Dios, Satanás o los pone como una carga, o los pone como una desgracia, o los daña completamente. ¿Ya? Entonces aquí dañó este tema, y entonces ¿qué sucedió? Que los hermanos de la iglesia de Corintios comenzaron a tomar la cena indignamente y pecaban, ¿no? Entonces el Señor les dice ahí, después de ustedes lo lean, solamente quisiera hacerle pasadita, que la persona que toma la cena indignamente, juicio come y bebe así. Ahora, el apóstol Pablo dijo esto para que todos los hermanos tuvieran miedo de venir a la cena del Señor. ¡Ay! A lo mejor estoy indigno, voy a ir. ¿Eso lo dijo el apóstol Pablo por toda razón? No fue por eso. ¿Ya? Porque dice que cuando uno toma la cena, dice que nos examinemos a nosotros mismos. ¿Qué significa examinar? Examinarse significa, bueno, hay cosas que al Señor no le han gustado. Entonces yo voy y le pido perdón. Señor, yo te pido perdón, ¿ya? Y yo te pido que tú me ayudes en esto, y yo sé que tú me vas a perdonar, y yo ahora que estoy limpio, yo confieso, yo me aparto, entonces yo puedo tomar la cena del Señor. Por eso que la Biblia dice que este versículo está muy legado, cuando usted lo vea quizá en su casa, los que les gusta meditar un poquito más, se van a encontrar que por esa razón había muchos hermanos que Dios los había cortado de la iglesia. Unos habían dormido, otros estaban tan débiles que no podían tomar la cena. Estaban enfermos espiritualmente, otros estaban enfermos físicamente, ¿ya? Y otros habían muerto, durmieron por tomar indignamente la cena del Señor. ¿Ven hasta qué punto corrompe Satanás? Ahora, ¿es que yo tengo que tener temor de tomar la cena del Señor? No. ¿Cuándo tengo que tener temor yo? Temor de Dios. Cuando no confieso mi pecado, cuando no me examino a mí mismo. Entonces, ¿qué es lo que dice la Biblia? El versículo más adelante dice, examinaos a vosotros mismos, ¿ya? Porque si nos examinamos a nosotros mismos, dice, ¿qué dice más? No seremos juzgados. O sea, ni siquiera el Señor nos va a castigar si yo digo, Señor, ya lo hice. Entonces el Señor nos dice, está bien, yo vaya por eso.
¿Y qué va a hacer ahora? Señor, no puedo dejar de hacerlo. Está bien, yo sé que no puedes dejar de hacerlo. Señor, yo me pego a ti para que tú me ayudes a salir de esto. Está bien, yo te voy a ayudar. Y vamos adelante. ¿Ya? Y tómate la cena y volviste a caer después de la cena, no importa, hace lo mismo. Y dice, va a seguir obrando y va a seguir obrando. Si nosotros nos examinamos a nosotros mismos, no seremos juzgados. Pero ¿qué dice la Biblia? Siendo juzgados, somos, ¿qué? Castigados por el Señor. ¿Ya? Ahora, ¿habrá alguna razón fuera de esa para no tomar la cena? Sí la hay, puede ser algún impedimento público de testimonio. ¿Ya? Que también Dios puede trabajar en eso cuando la persona trabaja en esa situación. ¿Ya? Si no hay ningún testimonio público, no hay nada, y yo confieso todos mis pecados, tengo que estar no voy a ir. No, yo voy. Pero ¿por qué tengo que ir? Porque me voy a encontrar con mi Señor. Porque libremente voy a reconocer en el Espíritu Santo junto al cuerpo de Cristo lo que Cristo ha hecho por mí. Yo creo que vale la pena, por amor a Cristo, obedecer este primer mandamiento. Segundo mandamiento, ¿cuál es? Dice que el Señor se paró de la cena, después que instituyó la cena, y le da el segundo mandamiento a la iglesia. ¿Qué le dice? Le lava los pies a todos los hermanos. Se diseñó una toalla y comienza a lavarle los pies a todos los voluntarios. Lo vimos este tema, y entonces el Señor le dice a sus discípulos, le dice, bueno, ustedes, le dice, lo que van a hacer ahora, ¿qué van a hacer? Ustedes van a lavarle los pies a los demás, los unos a los otros, así como yo lo he hecho. Usted sabe que cuando el Señor habla de Pedro, y le dice a Pedro, lo leímos ahora, le dice Pedro, Señor, tú no me lavarás. Entonces el Señor, ¿qué le dice? Mira, lo que yo te digo ahora, no lo vas a entender ahora, pero después lo vas a entender. ¿Qué es lo que le está diciendo a él? Pedro, no solamente tú, sino que toda la iglesia tienen que meditar en los santos mandamientos míos. Yo he dado una brevísima pasadita por encimita de los mandamientos y no me he entendido meditar. Una de las cosas que son muy importantes que tenemos que ver en cuanto a este tema es que hay que entenderlo. Entonces yo le pregunto, hermano, y quiero que ustedes se evalúen a sí mismos. Y le voy a hacer una pregunta. ¿Estamos haciendo mal nosotros los ancianos al no tener 40 lavatorios con agua caliente para que nos lavemos los pies aquí todos juntos? Otra pregunta. ¿Estamos mal enseñando a la iglesia porque no nos estamos lavando los pies? Yo desde que llegué aquí a la iglesia hace más de 25 años, nadie me ha lavado los pies, ni lo intento. Bueno, el tema, hermano, es que tenemos que meditar esto. ¿Qué significa? Pedro habrá entendido después, yo creo que sí, porque Pedro después lo tiene que haber enseñado y le haber dicho que lo guarden en todas las partes del mundo donde él fue. Ahora, uno de los propósitos de este estudio no es que yo le dé la lista de los mandamientos, de hecho ya le di una listita más o menos así, usted lo encaja así, este depende de este, este es esto, y esta es la columna vertebral, pero no es la idea. La idea es que nosotros meditemos en los mandamientos del Señor. Ojalá tomemos el resto de la semana para pensar en la cena del Señor y pensar en cómo le lavo los pies a los hermanos. Bueno, nosotros vimos un poquito de la enseñanza de lo que significa los pies, que dijimos que nosotros el Señor tomó una ilustración, que cuando una persona antiguamente se bañaba en el baño público, se bañaba completo, sin embargo ellos usaban sandalias y cuando volvían a la casa del baño público, porque en las casas no había ducha como ahora, entonces ellos caminando por las calles de polvo con sandalias se llenaban los pies de agua. Entonces era casi una cosa necesaria. Cuando llegaban a la casa como que le picaban los pies y si se los miraba los tenían negros de polvo. Entonces era una costumbre que era una labor que hacía normalmente
familia de adinerado, el esclavo venía y le daba los pies a todos, entonces de la puertecita no lo dejaba dejar pasar para adentro porque a la señora no le gustaba la arena en el piso quizás. Entonces el Señor toma esta idea y le dice una cosa importante. Saca dos enseñanzas de lavar los pies. La primera es que cuando nosotros vamos caminando por este mundo, aunque estamos limpios por la sangre de Cristo, nos contaminamos con lo que vemos. Cuidadito los ojitos, lo que miran. Con lo que oímos. Cuidadito los oídos, lo que oyen. Si no hay más remedio y no podemos ir a ningún lugar, ya. Y si nos podemos poner un tampón en el oído, mejor todavía. Si no podemos cambiar el asiento del amigo, mejor todavía. ¿Ya? Pero evitemos. Pero bueno, no podemos evitar siempre. Estamos viendo la televisión, estamos viendo una noticia, y entonces el mundo nos contamina, nos ensucia, el internet. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que en nuestro caminar se nos ensucian los pies espiritualmente hablando. Entonces, por esa razón nosotros necesitamos todos los días, Señor, perdóname, porque como hemos enseñado hasta el cansancio, que ningún creyente está exento de ceder voluntariamente ante sus debilidades de cosas que a Dios no le agrada. Entonces tenemos que pedir perdón. Y eso nos está enseñando el versículo, ¿ya? Con el tema de la agüita y de lavarse los pies. Lo otro que enseña el versículo es que es el servicio. Porque el Hijo del Hombre, dice la Biblia, no vino para ser servido, sino que vino para servir. Entonces nosotros podemos, meditando este tema, podemos ir tratando de cómo obedecer este mandamiento. ¿Cómo yo puedo lavarle los pies a ustedes, hermano? Este hermano que está predicando, que delante de ustedes le está enseñando y aprendiendo con ustedes, o un poquito él también ya ha lavado algunos piececitos. ¿Cómo se pueden lavar pies? ¿Cómo se puede lavar pies? ¿O cómo se puede lavar pies? ¿Cómo se dice? ¿Lo último? Ya, ¿cómo se puede lavar pies? ¿Ya? Bueno, ¿cuál es la medida que nos da en el versículo que leímos? ¿Cómo nosotros debemos lavar los pies a los hermanos? Yerko lo señaló. Así como yo os he enseñado. Entonces vamos a meditar un poquito. Entonces, en primer lugar, ¿cómo yo puedo trabajar con los pecados de mi hermano? Para yo lavarle los piececitos a mi hermano. Si el Señor, cuando nos ensuciamos los pies, nosotros tenemos que confesarnos, y Él tiene que perdonarnos, y tenemos que pedirle que nos fortalezca, y que nos dé fuerza y poder, para que la próxima vez esté más firme, y no, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cómo yo puedo hacerlo como el Señor? ¿Hemos meditado alguna vez en este tema? La primera pregunta, pero tú no lo entiendes ahora. Claro, la verdad es que lo leemos, no lo entendemos. Y quizás pasan 10 años y no lo entendemos, pero un día lo vamos a entender. Yo entendí, y más bien, dicho, de todas las cositas que tenía, empecé a organizarlas un poquito más, ¿ya? Para poder cumplir un poquito mejor el mandamiento. El mandamiento tiene que ver con dos áreas. Una, con el pecado de mi hermano, y tiene que ver con el servicio que yo le doy a mi hermano. Y si yo quiero obedecer ese mandamiento, por ejemplo, si yo quiero obedecer el primer mandamiento que el Señor les tiró, bueno, yo tengo que venir a la cena y ya. Pero tengo que hacerlo dignamente, algunas cositas, unos gustitos, y listo, ya. Pero ahora, ¿cómo yo obedezco este mandamiento? Si la Biblia dice, enseñándole que guarde. ¿Cómo yo ayudo a mi hermano con los pecados? Hay tres cosas importantes. Yo sé que ustedes algunos van a tener alguna cosita, yo le agradecería que me lo agregaran para yo obedecer lo mejor del mandamiento. Pero yo con los pecados de ustedes, porque yo, los pecados de ustedes y los míos también, ¿verdad? Trabajamos con los pecados. Pero yo con los pecados de ustedes tengo que trabajar, ¿o no? ¿Sí? Pues yo sé que ustedes estaban todos listos con la sangre de Cristo. Pero a veces tenemos los piececitos bien chuñentos, como dice el guaso. Porque a veces caminamos y seguimos caminando y no confesamos. Entonces, lo primero que tengo que hacer por el pecado, yo tengo que orar por el pecado de mi hermana.
Eso lo hacía el Señor. ¿Se acuerda que dice Isaías que orando por los transgresores? El Señor decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Cuál hubiera sido la otra postura que hubiera tenido el Señor? Hubiera dicho, Señor, estoy tan enojado, Padre, que voy a tirar rayos aquí a todo esto ya. Le voy a dar 2 minutos más y los reviento a todos, Padre, porque ya es el máximo. Están atacando al creador del universo. Él no actuó así. ¿Cómo actuó él con el pecado de los demás? Dice, oraba por los transgresores. ¿Qué es lo que el Señor me enseña que yo tengo que hacer todos los días? Ponerme a apelar al hermano que pecó, a hablar de él, a criticarlo, enojarme con él. ¿Eso me enseña el Señor? No. ¿Cómo yo le puedo lavar los pies a mi hermano como el Señor lo hizo? Tengo que orar. El Señor nos dijo, mire, ustedes todos los días no oren, Padre, perdona mis pecados. Oren, perdona. ¿Lo hace? ¿O usted solamente le pide por lo suyo? Todos pecamos. Los hijos de Job pecaban y Job todos los días oraba por los pecados de sus hijos y por los que él ni siquiera sabía qué hacía. El Señor, te pido por si ellos cuando estaban ahí en sus fiestones ahí, en sus carretes, te pido por favor que ellos por si pecaron tú los perdones y ofrecías sacrificio a Jehová. Entonces, ¿qué significa limpiar los pies a mis hermanos? Bueno, con respecto al pecado, queremos limpiar los pecados de hermanos. Usted sabe que los pecados que nosotros tenemos es como dicen, como los maridos engañados. Todo el mundo se da cuenta que el marido está siendo engañado, pero él no sabe. Nosotros no nos damos cuenta. Tenemos algo en nuestro corazón que nos damos cuenta, pero así del pecado de los otros, pero de nosotros no nos damos cuenta. Por eso que también como tenemos que orar, afortunadamente tenemos que orar por nuestros pecados, por los nuestros tampoco, también, y tenemos que decirle, Señor, líbrame de los pecados que nos son ocultos, revélamelo, Señor, para poder cambiar. Reconocer nuestra debilidad. Y entonces, nosotros todos nos conocemos aquí, hermanos. Nos conocemos. Entonces, mira, te pido, no, que ese hermano no deje tal cosa, hermano. Señor, mi hermano no está obedeciéndote. Eso es un pecado de mi hermano. Señor, te pido que tengas misericordia de mi hermano. Te suplico que tú toques el corazón de mi hermano. No quiero hablar con mi hermano porque no quiero avergonzar a mi hermano, Señor. Porque yo soy quizás peor que él en muchas otras cosas. Señor, yo quiero lavar los pies de mi hermano. Yo te quiero pedir por mi hermano. Y de repente empieza a ocurrir un milagro. Quizás el Señor me puso una palabrita dulce en mi boca y ayudó, además lo estimuló. Otra persona se lo hizo ver. O vino su esposa o su esposo o su hijo con mucho respeto y con mucho cariño le dijo, esposa mía, hace tanto tiempo estoy orando por ti, hijo, y ¿sabes qué? Mira, yo estoy orando para que el Señor te ayude en esta área de tu vida. Y cuando ya el hermano empieza a poner la cara muy así seria, entonces, ¿y cómo salió el partido anoche? Y para ahí nos vamos y nos salimos, pero seguimos orando, Señor, te ruego por el pecado. ¿Qué otra cosa más tengo que ver con el pecado de mi hermano? ¿Qué hizo el Señor con nuestros pecados? Oró por nuestros pecados, segundo lugar, perdonó nuestros pecados. El hermano que quiere obedecer el mandamiento del Señor, de lavar los pies de los hermanos, no critique. Esta iglesia no es lavatorio. Yo no puedo obedecer a Dios en esta iglesia, me voy de aquí. No, medite el mandamiento y diga al Señor, yo perdono a mi hermano. Estamos en problemas todos, yo perdono a mi esposa, perdono a mi hijo, perdono a mi hija y dame gracias delante de Dios para que Dios me perdone a mí. Una iglesia que manifiesta el amor y la gracia de Cristo es una iglesia perdonadora. Es el amor cubre multitud de pecados. ¿Por qué los cubre? Porque los arranca con solamente orarle a Dios y el poder del Espíritu Santo. Porque el Señor dijo, toda potestad me da en el cielo y en la tierra, por eso vayan ustedes enseñen, para que esa enseñanza limpie el corazón de la iglesia. ¿Y qué otra cosa más tengo que hacer con los pecados de mi hermano?
debo perdonarlo, tengo que orar por mi hermano. Hay una cosa que debo de hacer. A ver quién me la dice. El hermano que va a buscar a su hermano, ese hermano le va a lavar los pies. Si tu hermano peca contra ti, ahí tenemos problemas con el pecado también. Si tu hermano peca contra ti, ¿qué pasó? Anda ante el hermano, anda como Cristo mismo y diría, y perdona al hermano, ama al hermano, y gánate al hermano. Entonces ya tenemos tres cositas, mire, bien sencillito para meditar quizás esta semana. Primera, lavarle los pies al hermano significa bregar con los pecados de mi hermano. Yo estoy súper acostumbrado, Señor, perdóname a mí. Y tu mamá, tu papá, tu hermano, la hermana de la iglesia, el hermano acá, ¿ah? O tú estás en una tropa de santos que nunca cometen nada. No, pues, ¿verdad? Entonces yo muestro el amor, en vez de estar criticando, en vez de estar diciendo, que hay un castigo, hermano, yo nomás hago estas cosas y mi hermano no hace nada. Me convierto en el hermano del hijo pródigo, que fue peor que el mismo hijo pródigo. Me convierto en un legalista, me convierto en una persona de juicios, y eso sería terrible. Y tenemos el otro tema, la parte de la enseñanza. La parte de la enseñanza es importante, hermano, que la veamos, pero ya no la vamos a poder ver, pero solamente se las voy a mencionar. Limpiarle los pies a sus hermanos es servirlos. Y yo le voy a decir cuál es la manera más importante de yo servir a mi hermano. Es reconociendo mi lugar en la iglesia de Cristo, ocupando mi lugar y el don del Espíritu Santo que Dios me dio, porque los dones no son para mí, sino que los dones son para el servicio de mis hermanos y para el servicio del mundo. Entonces, si yo quiero lavarle los pies al hermano y quiero obedecer este segundo y gran mandamiento de Dios, yo tengo, entre otras cosas, tengo que servir a mis hermanos. Yo no voy a dejar que mis hermanos sirvan. ¿Cómo voy a servir? Ocupando el lugar que Dios me dio a mí, dentro de la iglesia. ¿Qué sucede en la iglesia cuando los dones no están funcionando? Hay un hermano, dos hermanitos, tres hermanitos, y son los que se llaman todas las críticas, todas las broncas, y todos lo hacen mal, y nadie hace nada. Y los hermanos terminan a veces quebrándose, angustiándose, y haciendo que sean las cosas no con agrado. ¿Por qué? Porque los hermanos nos están lavando los pies los unos a los otros. Alguien me preguntó, hermano, ¿es pecado que los hermanos se lavan los pies en la iglesia? No. Si quieren traer a la tele, traigan los hermanos. Laven los pies a los hermanos, pero yo diría que es la parte literal, ¿no? De hecho, no es necesario hoy en día porque tenemos zapatos cerrados, tenemos calcetines, tenemos polvos talco, llegamos a la casa, nos bañamos otra vez, hay esposos que no nos dejan acostarnos si no nos lavamos los pies. Entonces no es necesario, ¿verdad? No es necesario, ¿ya? Pero sí se puede hacer. Ahora, si usted quiere hacerlo, el hermano Sherman, él dijo una vez, dijo Roberto Sherman, que siempre que llegaba alguien a su casa, él le exigía como regla de su casa que tenía que dejar los zapatos fuera de la pieza. Entonces la gente siempre creería que estaba mala la cosa, así que dejaba los zapatos fuera porque pensaba que estaba cosas. Pero otro día encontraba los zapatos lustraditos, limpiecitos. Él dice, eso es lo más cerca que puedo hacer yo de lavar los pies a mi hermano, ¿ya? Si yo quiero lavar los pies humanos, la idea es que yo sea humilde con mi hermano, y lo sirva. Así que, bueno, que el Señor los bendiga. Vamos a tener que seguir este tema de los mandamientos del Señor, y ya vayan en la mente viendo el tercer mandamiento. ¿Cuál era? Amados los unos a los otros. Que se bendiga.